Muchas gracias a la Fundación Fiquires, en cabeza de la doctora Herrera, por este evento que nos parece supremamente importante de luchar contra las partículas y las fibras que provocan este tipo de enfermedades. Colombia, pues, prohibió el asbesto mediante la ley 1968, que fue sancionada por el presidente Iván Duque el 11 de julio de 2019. Y un aspecto muy interesante que siempre nos pareció dentro de la ley era considerar el tema del asbesto instalado. Si todos sabemos que un primer paso fundamental para controlar el efecto de las enfermedades relacionadas con el asbesto, tanto a nivel de salud pública, ocupacional y ambiental, es prohibirlo. Es el primer paso. Pero posterior a la prohibición hay un escenario de postprohibición en el cual el tema del asbesto instalado es supremamente importante. El tema del asbesto instalado tiene una relación, una concomitancia muy estrecha con exposiciones de carácter no ocupacional o paraocupacionales o domésticas o ambientales, que es muy importante tener en cuenta. Y si Colombia quiere avanzar a ser un país libre de asbesto, debemos de considerar de una manera muy importante los efectos que está teniendo actualmente sobre todos nosotros, ya no solo la población laboral. Ya entendimos que las fábricas dejaron de utilizar asbesto, pero resulta que hay un tema muy importante y es el del asbesto instalado. Antes de continuar, quiero referirme a un aspecto técnico que es muy importante para los oyentes y es un poquito complicado, pero al final pues no lo es. La distinción entre el asbesto friable y el asbesto no friable. Es un término poco común en nuestro vocabulario, pero es importante explicarlo para que entendamos lo que viene más adelante en esta exposición. El asbesto friable, dice una definición, hace referencia a los materiales que contienen asbesto que pueden fácilmente ser reducidos a polvo o desmoronarse cuando se estrujan con las manos. Estos materiales pueden contener altos porcentajes de fibras de asbesto, las cuales son más propensas a ser liberadas hacia el aire si el material es alterado. Como tales, estos plantean un mayor riesgo para la salud. A la izquierda vemos a un señor que está aplicando como una lata de pintura, pero en realidad era asbesto licuado. Se aplicaba directamente sobre esa superficie y si usted pasaba los dedos sobre esa superficie, las fibras se iban a adherir y si usted movía los dedos, se podría generar una nube de polvo. El asbesto friable, entonces, es un asbesto casi que es directo y tiene un mayor riesgo. El asbesto no friable, y vemos a la derecha el ejemplo de unas pastillas para automóviles, para frenarle el disco de los automóviles. El asbesto aquí aparece mezclado. La definición dice que los productos de asbesto no friable son fabricados utilizando un compuesto vinculante, tal como el cemento mezclado con una proporción de asbesto. La proporción de asbesto puede variar, por ejemplo, en el caso de las empaquetaduras y las pastillas de frenos. El contenido de asbesto puede llegar hasta el 50% en el caso del sector de fricción. Las fibras de asbesto están combinadas en el producto, de allí el término asbesto aglutinado, que es unir o pegar una cosa con otra de modo que resulte en un cuerpo compacto. Entonces es importante que entendamos esa definición. ¿Y qué sucede en Colombia? Pues que la mayoría de productos que nosotros hemos utilizado, que encontramos en el hogar, son productos que contienen asbesto de carácter no friable. Las tejas onduladas, las muy famosas tejas onduladas, los tanques de reserva de agua, las tuberías para el transporte de agua potable y las pastillas, discos, embragues del sector de fricción. Estos productos concentran la mayor parte de los productos que se usaron no solamente en las fábricas y en las empresas, sino en los hogares colombianos. Entonces, en las políticas públicas del Estado colombiano, actualmente, a pesar de que existe la ley 1968 de 2019, que uno podría considerar un parte de aguas,
antes de que se prohibiera el asbesto y después de que se prohibiera el asbesto. Sin embargo, este tipo de documentos anteriores a la ley siguen circulando y se siguen invocando y se siguen citando como documentos válidos de política pública. ¿Y qué sucede? Cuando hablábamos de residuos de asbesto, el Estado colombiano publicó esta guía, Residuos de Asbesto y de los productos que lo contengan, publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2013 o antes, si no estoy mal. ¿Y qué decía esta guía? Que los residuos de asbesto friable eran peligrosos, pero los residuos de asbesto no friable no son peligrosos. Y ahí entonces resulta que lanzamos y enviamos un mensaje muy equivocado a la sociedad. Y vamos a explicar por qué. Quiere decir esto que los residuos de asbesto cemento no son peligrosos y los estamos tratando como tal, y esas partículas que están ahí contenidas, supuestamente aglutinadas, no están generando ningún daño. El señor partícula en ese aspecto del asbesto no friable resultaría inocuo, pero eso no es así y vamos a demostrarlo por qué. En la valoración de los riesgos de exposición que se hace respecto de los materiales friables y no friables, ustedes observan ahí a la derecha esa matriz que en la parte superior coloca los materiales friables como más peligrosos y en la parte inferior los materiales no friables que tienen una menor posibilidad de liberación de fibras en el aire. Y observamos en la parte media baja el asbesto cemento como un material que tiene menor posibilidad de fibras, de liberar fibras al medio ambiente. Hasta ahí las cosas están muy bien. Sin embargo, hay que resaltar que todos los materiales que contienen asbesto, friables o no friables, liberan fibras de asbesto si son alterados, dañados o deteriorados, y eso es muy importante entenderlo. ¿Qué sucede en Colombia? Que Colombia, si ustedes lo miran desde el aire, estamos techados en materiales de asbesto cemento. Las tejas onduladas pululan por doquier. Esto es acá en Bogotá, esto es, por ejemplo, en Cartagena. Y es un paisaje común en todo el país. Tejas de asbesto cemento cubriendo nuestros hogares, los edificios, los colegios, los coliseos, los espacios públicos, etcétera. Y una cosa que es muy importante de entender, y aquí creo que está el núcleo de eso que debemos de buscar como sociedad civil para que Colombia esté libre de asbesto, y es buscar la clasificación de los residuos de asbesto no friables como residuos peligrosos. Eso es una discusión que en este momento está en proceso. El Ministerio de Medio Ambiente es la oficina del Estado que está liderando el desarrollo normativo del artículo 3 que les mencionaba de la ley 1968, y aún no hemos llegado. Para nosotros como fundación es claro que los residuos no friables, como el asbesto cemento, son residuos peligrosos y vamos a mostrar por qué. Si ustedes observan, esto es por ejemplo en Cartagena, y esta foto es de este año. Ustedes observan sitios públicos que se convierten como una especie de botaderos informales en donde abundan los residuos de construcción y demolición, pero esos residuos de construcción y demolición están mezclados con materiales que contienen asbesto y explicaremos por qué sucede esto. Aquí vemos unas tejas tomadas en un barrio de estrato clase media, nivel 4 en Bogotá, y vemos unas tejas de asbesto cemento en aparente buen estado. Las tejas siguen cumpliendo su función, nos protegen del agua, nos protegen del sol, etc. Pero si ustedes observan en los bordes de esas tejas, aparecen como unas manchitas. Vamos a mirar eso qué es. En estos bordes de estas tejas se genera este fenómeno que se llaman estalactitas. Y esto nos ayuda a explicar por qué los materiales no friables también son peligrosos y liberan fibras de asbesto por tres circunstancias. Una de las más importantes es la meteorización del material. Es decir, todo cuerpo sólido sobre la superficie de la Tierra está expuesto a factores atmosféricos como el sol,
la lluvia, el viento, el fuego, los cambios de temperatura, las heladas en las madrugadas, etcétera. Y especialmente la lluvia y la lluvia ácida en nuestras ciudades es bastante corrosiva con el cemento, el material que aglutina al asbesto. Entonces, ¿qué sucede? Se empiezan a liberar fibras y esa estalactita es una demostración de que cuando corre el agua lluvia y cae por estos bordes, se empiezan a acumular estos elementos, que son, uno diría, es como un polvillo, es como unas fibras, etcétera. Y nosotros en la fundación tomamos unas muestras, las enviamos a un laboratorio. Este es el borde de una teja que en un detalle bastante ampliado, y ustedes observan un universo muy fibroso. Es decir, lo que se decía antes de que el material no friable está sólidamente aglutinado con el cemento y no libera fibras, pues no es cierto en la realidad. El proceso de meteorización contribuye a eso, además de otros dos factores como es el ciclo de vida del producto. Entre más vieja esté la teja instalada, pues mayor probabilidad hay de liberación de fibras, de deterioro de esos componentes. Y uno muy importantísimo y que ocurre con demasiada frecuencia, la intervención humana sobre el material, las fuerzas mecánicas que se ejercen. Ustedes se pueden imaginar que cuando yo instalo una teja, el maestro de obra tiene que ajustarla al espacio donde se va a instalar, tendrá que cortarla, tendrá que perforarla para anclarla sobre la estructura que la va a sostener, etcétera. En todos esos procesos se presentan liberaciones de fibras de asbesto que por lo general, digamos, en el ambiente doméstico pueden ocurrir con bastante frecuencia. Otra situación muy importante es esta que les voy a mostrar, que comprueba lo que les estoy diciendo de la friabilidad que se genera en los materiales llamados no friables. Este es un ático bogotano. Es la parte superior de la casa, ustedes observan, ahí hay una claraboya y están las tejas de asbesto cemento. Estas tejas están instaladas, averiguamos con el propietario, llevan alrededor de más de 35 años de instaladas. Era un material con unas enormes propiedades físico-químicas que le permitían tener esa durabilidad. Y en este sitio nosotros tomamos una muestra de polvo. Nos llamó la atención que sobre un cartón que ustedes acaban de ver había como una capa de polvo depositada. Nos llamó la atención esa capa de polvo y tomamos una muestra de un pie cuadrado de ese polvo que fue enviado al laboratorio, un laboratorio muy importante en los Estados Unidos. ¿Y qué encontramos? Observen, mire ese vidrio, cómo tiene una capa de polvo, ¿sí? Pues enviamos esa muestra al laboratorio y ¿qué nos respondieron? Estamos hablando alrededor de 30 por 30 centímetros, un pie cuadrado. Se recogió el polvo que había y encontraron no solamente asbesto crisotilo, sino crocidolita, ¿sí? En la tabla de abajo ustedes observan ASTM, viene siendo una especie de Icontec en los Estados Unidos. Y ellos dicen que cuando se hace limpieza de asbesto, por ejemplo, el asbesto se utilizaba como material de aislante también en los áticos en los Estados Unidos, especialmente tremolita. Decían que si se hace limpieza de ese material y usted encuentra 1 millón de estructuras de asbesto, se puede considerar que hizo un buen trabajo. Pero si encuentra entre 1 y 2 millones de estructuras de asbesto, el trabajo no está tan bien hecho y ya empieza a haber un riesgo moderado. Pero si hay de 10 a 100 millones de estructuras de asbesto, ya el riesgo no es leve, sino pasa a moderado. Y de 100 millones a 1 billón de estructuras, estamos frente a un riesgo grave. Pero si hay arriba de 1 billón de estructuras, estamos frente a un riesgo extremo, dice la norma de ASTM. Pues, ¿qué encontró el analista? Encontró más de 1 billón. Encontró 1.430 millones de estructuras de asbesto en una área de 30 por 30 centímetros. Vale la pena aclarar que esto es una muestra piloto que hicimos y queremos en el futuro cercano ampliar este tipo de muestras, pues, para comprobar si es un fenómeno aislado
o es un fenómeno recurrente en nuestros áticos. Esto lo llama la atención es que las tejas, con el paso del tiempo, liberan fibras de asbesto. Es lo que podemos comprobar con este fenómeno. El analista colocaba una moneda de 200 pesos y dice, por cada moneda encontrábamos 7.200.000 fibras de asbesto, que es la población que hay aproximadamente en Bogotá. Nosotros en la Fundación, frente a este tipo de situaciones y especialmente el interés que hubo en el legislativo de introducir el tema del asbesto instalado, entramos en contacto con el gobierno de Australia y desarrollamos esta guía, Manejo del Asbesto, guía de buenas prácticas para reducir el riesgo de exposición al asbesto instalado. No solamente el asbesto friable, sino el asbesto no friable. Y no solamente el asbesto en las fábricas, sino el asbesto en el hogar, que es muy importante. Y aquí es necesario hacer un llamado a las autoridades, y la misma ley lo dice, la necesidad de que trabajemos fuertemente campañas de información, campañas de sensibilización a los ciudadanos para que entendamos que los residuos de asbesto no friable no son residuos inocuos, no son residuos sólidos normales, que podamos tratar como si fuera el residuo de papel, el residuo orgánico, etcétera. Nos hemos familiarizado tanto con encontrar las tejas abandonadas en las calles, tratarlas como un residuo normal, que necesitamos, como se dice, cambiar ese chip para que entendamos que, por ejemplo, una teja que se nos dañó en la casa, en la finca, eso requiere unos protocolos. Aquí se ha hablado de los elementos de protección personal, pues cuando nosotros vayamos a hacer un desmontaje en el hogar, y aquí, por ejemplo, quiero citar en Australia, los casos de mesotelioma se ubican alrededor en 3.500 anuales. Todo el conjunto de enfermedades relacionadas con el asbesto está alrededor de 4.500 muertes anuales por exposición al asbesto. Y resaltan una cosa muy interesante. En el caso del mesotelioma, hay una segunda ola. A pesar de que Australia prohibió el asbesto desde comienzos del siglo XXI, hay una segunda ola de mesoteliomas que no están asociados a exposición de carácter ocupacional, sino a una cosa que en inglés se le llama do it yourself, que es que el señor el fin de semana dijo, mi amor, me voy a poner a limpiar las canales donde se reciben las aguas lluvias de las tejas de asbesto cemento, porque hay muchas hojas y sedimento, etcétera. Pues esa actividad, que puede ser tan sencilla y tan normal, requiere de unos protocolos. En la guía enseñamos esos pequeños tips que tampoco son tan complicados de aplicar. Uno entiende que, digamos, en los países desarrollados se han diseñado unos protocolos muy rigurosos, y así deben ser, para el manejo del asbesto en el hogar. Pero en nuestro caso debemos encontrar maneras y formas, al menos de empezar a informarle a los ciudadanos de los riesgos, de la presencia invisible de estas partículas en actividades como el do it yourself. Yo quiero arreglar esa teja que se rompió, que está muy vieja, de pronto la tiro desde el segundo piso al primer piso. Todos esos procedimientos requieren unos protocolos muy importantes para evitar que, y ya les voy a decir, este es el índice general de la guía, información sobre el asbesto, y en la parte central está como la nuez importante de la información que contiene la guía que hicimos con una oficina del gobierno australiano, Asbestos Safety and Eradication Agency. Valga la pena aquí decir que Australia es uno de los países líderes, tanto en investigación de mesotelioma como de política pública para manejo del asbesto instalado. No hay una oficina en el mundo tan rigurosa, con una literatura tan generosa, amplia y experta en el tema, como ASEA, Asbestos Safety and Eradication Agency, y esa guía ellos la donaron prácticamente a nosotros los colombianos. Esta parte central es muy importante porque explica el paso a paso que podemos implementar mediante, digamos, unas instrucciones que se deberían dar. En la ley se habla mucho de la necesidad de sensibilizar a los ciudadanos, y tenemos atraso en aplicación de normativo, pues de legislativo, cuando planteó la necesidad de informar y de sensibilizar a los ciudadanos sobre los riesgos. Hay que tener cuidado con esos materiales.
hay que trabajarlos con cuidado. Eso es como un perro rabioso que hay que saberlo tratar para que no nos muerda. Aquí presento un video y estas ya son las evidencias de qué es lo que está pasando en nuestro país con estas partículas, con la mala manipulación del asbesto y cómo todos, de alguna manera, estamos siendo expuestos al asbesto. Cuando yo voy, por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de unos ciudadanos, una empresa que decide hacer trabajos de mantenimiento en un edificio acá en Bogotá, unas cubiertas en un conjunto de apartamentos. Este es, por ejemplo, un ciudadano. Esto es una práctica común en nuestro país. El señor no tiene elementos de protección personal, adelanta su actividad al aire libre, no se está aislando el área. Ese producto debería estar humedecido. Mínimo, se puede utilizar una manguera de baja presión con agua para humedecer el producto y reducir la posibilidad de que encontramos, mira, esto es asbesto cemento botado en la calle en una ciudad, en una avenida principal de Bogotá, como es la carrera 68. Y esto es lo que yo les comento. Mire cómo hicieron el desmontaje de las tejas y mire cómo sacan estas canaletas de asbesto cemento y las destruyen. Y cualquier persona, esto es en la calle 100 con Avenida Suba, cualquier persona que esté pasando en ese momento, como este señor, pues está aspirando fibras de asbesto. Poquitas, muchas, está aspirando fibras de asbesto. Las enfermedades relacionadas con el asbesto, especialmente las no malignas como el mesotelioma, no dependen de la dosis respuesta. Pequeñas exposiciones, exposiciones cortas, son suficientes para que 20, 30, 40 años más tarde la persona pueda llegar a desarrollar un mesotelioma. Y más allá de esta discusión, tiene que primar el principio de precaución. Ya sabemos que el asbesto causa cáncer. Ya sabemos que no hay umbral de seguridad para utilizar el asbesto. ¿Por qué no entonces clasificamos los residuos de asbesto como residuos peligrosos? Esta es otra imagen del paisaje natural, casi que se puede decir, en nuestras ciudades. Los ciudadanos que sacan tejas de su hogar porque hicieron un proceso de remodelación y las sacamos a la calle como lo más natural del mundo. Pero peor aún, ¿qué pasa con los encargados de la recolección de basuras? Los privados que prestan este servicio. Pues observemos aquí cómo estos señores en la noche llegan y tratan estos materiales con la mayor, se puede decir, irresponsabilidad, a pesar de que Bogotá ya cuenta en este momento con un acuerdo normativo, el 825, que insiste en la necesidad de que se establezcan protocolos. Estos señores hacen su actividad todos los días, todas las noches. Uno que pase, a un ciudadano que pase con su hijo todos los días por esos sitios donde se acostumbran a botar este tipo de materiales, que son sitios informales, están aspirando fibras de asbesto. Contemos cuántos sitios pueden haber en Bogotá en donde sucedan esta actividad todos los días. Hay muchos focos, miles de focos. ¿Quién mide eso? No es fácil medir eso. ¿Quién cuantifica? ¿Quién analiza el impacto que está teniendo en salud pública y ambiental este tipo de comportamientos? Pues nadie. Entonces, nuestro llamado, este es un video que nos envió un ciudadano recientemente. Están haciendo por estas cuestiones de Transmilenio, entonces cierran vías y esas vías, al estar cerradas, fácilmente se convierten en sitios de deposición de residuos de construcción con materiales que contienen asbesto. Ustedes ven ahí todo tipo de residuos. Yo me imagino, si hiciéramos una medición ambiental, ¿cuántas fibras de asbesto podríamos encontrar ahí? ¿Y cuántos sitios tenemos en la ciudad donde está sucediendo esto? Entonces, para concluir, muy importante que el país haya logrado prohibir el asbesto a través de la ley 1968, pero tenemos en este momento dos aspectos muy importantes, que es tener en cuenta aplicar la vigilancia a la población expuesta, especialmente a la población laboral, poner a funcionar el sistema de vigilancia epidemiológica para esta población y el tema de reglamentar el artículo 3 relacionado con política pública para no sustitución del asbesto, pero sí para control y debida gestión del asbesto instalado para que Colombia sea un país
libre de asbesto. Muchísimas gracias a todos.